Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País y nuevamente tenemos que ocuparnos de lo que está aconteciendo en el órgano rector de la educación superior, que es el CONES. Hoy titulamos nuestro tema de análisis Crisis legal en la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior, pone en peligro sistema universitario. ¿Por qué queremos ocuparnos de este tema? Los que estuvieron acompañándonos el pasado día domingo habíamos titulado nuestro tema de análisis que estaba en riesgo la institucionalidad de este órgano que regula la educación superior universitaria en nuestro país. Hubo una reunión de este órgano rector, hubo temas que se trataron y precisamente el análisis del domingo pasado fue si las decisiones que pudiera adoptar este órgano podrían ser calificadas de legales. Hoy en Visión País nos acompañan precisamente personas que van a colaborar con nosotros en el análisis, cada uno desde su saber y su experiencia. Nos acompaña el doctor José Altamirano, vicerrector de la Universidad María Serrana, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, doctor Altamirano, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches y gracias a usted y por compartir esta mesa con los distinguidos representantes de la universidad. Y estamos atentos a ver qué podemos aportar, porque nuestro objetivo es más que nada eso, servir de ilustrar, aclarar, hasta donde nos dé nuestro alcance y nuestras limitaciones también. Así es que estamos a disposición suya. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana, miembro titular representante de los rectores, digo bien, de las universidades privadas en el Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenas noches, doctor Sergio Duarte, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por este espacio y, bueno, darnos la oportunidad de explicar lo que está sucediendo en el Consejo Nacional de Educación Superior. Y ya está con nosotros, ya es una colaboradora habitual de Visión País, la doctora María del Pilar Avente, abogada, especialista de Derecho Administrativo. Muy buenas noches, doctora del Pilar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Un placer estar nuevamente con usted, un placer compartir la mesa con tan distinguidos panelistas y un saludo a la teleaudiencia a disposición en lo que pueda colaborar. Ya, a la vuelta de la pausa vamos a comenzar nuestro análisis. ¿Qué nueva novedad hay en el CONES? ¿Por qué está en riesgo el sistema universitario partiendo de la gestión justamente de este órgano rector? Brevísima pausa. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló. Según el reporte, iba como una familia en una moto. Una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre.
El Consejo Nacional de Educación Superior se constituyó en virtud de la Ley 4995 en el artículo 7. Ustedes pueden visualizar en su pantalla. El artículo 7 habla del Consejo Nacional de Educación Superior, es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de este órgano? Yo creo que esto es importante para poder hacer el análisis porque son muy pocas personas lo que conocen y sobre todo de manera exhaustiva los articulados de la Ley 4995 de Educación Superior. Veamos cuáles son las funciones de este órgano que está justamente en el artículo 8 de la Ley 4995 de Educación Superior. El Consejo Nacional de Educación Superior estará conformado por los siguientes miembros: el ministro de Educación y Cultura o su representante, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de la Universidad Pública, un rector representante de la Universidad Privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, un director general representante de los institutos superiores del sector público. Continuamos justamente con los integrantes. Un director general representante de los institutos superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante estudiantil de las universidades públicas y un representante estudiantil de las universidades privadas. Según este artículo 8 de la Ley 4995, 13 son los integrantes de este órgano rector llamado Consejo Nacional de Educación y Cultura. Tenemos que hacer una acotación. Actualmente lo que refiere a la representación del Consejo Nacional de Educación y Cultura, conocida por su sigla CONEC, desde el año 2017 está vacante esa representación en el CONES. ¿Por qué? Porque justamente el Consejo Nacional de Educación y Cultura es un órgano que se creó en virtud de la Ley 1264 General de Educación del año 1998 y fue derogada por la Ley 5749 que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, que se promulgó en enero del año 2017 y pasó a denominarse Consejo Nacional de Educación y Ciencias. A la fecha aún no se ha conformado ese órgano, por tanto está vacante dentro del Consejo Nacional de Educación Superior. Ahora bien, es importante conocer cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior para poder en alguna medida dimensionar el análisis que estamos planteando hoy en nuestro programa. En el artículo 9 son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ley 4995, inciso A, velar por el cumplimiento de la garantía constitucional de la autonomía de las universidades. Inciso B, proponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior de acuerdo con los planes de desarrollo nacional. Veamos otras funciones que son sumamente importantes de este órgano. Inciso C, dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores. Los dictámenes de creación de universidades y de los institutos superiores tendrá carácter vinculante ante el Congreso Nacional y deberán fundarse en el informe técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Inciso G, estamos seleccionando desde nuestro parecer cuáles son los incisos más importantes, por eso no coincide en forma correlativa. Inciso G, intervenir las universidades e institutos superiores con el acuerdo de 2/3 de la totalidad de los miembros presentes, conforme a las causales establecidas en la ley, dice entre otras de las funciones justamente del CONES. Inciso H, que no es un dato menor, también tiene facultades legales este consejo para clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores por resolución de la mayoría absoluta de 2/3 de sus miembros, previa comprobación en debido proceso de las causas alegadas y por mayoría de las 4/5 partes del total de sus miembros. Clausurar las universidades e institutos superiores previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras. Y el inciso N, establecer pautas sobre la nomenclatura de títulos de la educación superior. Para que ustedes puedan dimensionar la importancia de este órgano rector y las facultades legales que la Ley 4995 le otorga. En primer lugar, la conformación de este Consejo Nacional de Educación Superior desde el punto de vista jurídico y
por lo que compartíamos justamente con ustedes. Sus integrantes son personas que provienen de las instituciones educativas, salvo, como ustedes pudieron haber seguramente apreciado, solamente tenemos a nivel de representantes de instituciones del Estado, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y lo que sería hoy el Consejo Nacional de Educación y Ciencia. El resto provienen de instituciones educativas. Desde este punto de vista, doctor José Altamirano, ¿cómo debemos comprender que el CONES sea un órgano, digamos, que regula todo el sistema universitario atendiendo a esa configuración de sus integrantes? Yo normalmente no quiero culpar de las acciones humanas al sistema, a la estructura, a la organización. Pero y suelo decir ejemplificando, no debemos culpar al revólver, sino al que aprieta el gatillo. Es decir, el sistema, la estructura, es un instrumento a merced de quienes mañana lo van a poner en práctica, que somos los hombres. Pero en este caso, en el CONES, encontramos que ab inicio se ideó mal respecto a su conformación, porque no es posible que en su conformación los mismos que van a ser fiscalizados son partes de esa institución a fiscalizar. Es decir, los integrantes de las universidades rectores que mañana pertenecen al órgano que va a fiscalizar a esas mismas universidades. Eso con relación a todas las universidades, y particularmente en el caso de la Católica, peor porque aparte existe una inhabilidad manifiesta de su rector para ocupar no solo la rectoría de la Universidad Católica, sino la del propio CONES, en cuyo caso pasaría a ser un presbítero, un funcionario del Estado. Y no está bien, está mal. Y ya comenzamos entonces con una falencia fundamental, que fungimos al propio tiempo de jueces y juzgadores. ¿Quiénes son los que juzgan? Las propias universidades que participan como conformando esta entidad. Por eso yo suponía que esto hubiese sido preferible ser una dirección del propio Ministerio de Educación. Pero como usted mismo me explicaba, había cierta fundamentación para hacerlo como una entidad autónoma. Y bueno, no le culpemos a la entidad, pero culpémonos a nosotros los seres humanos que con nuestras falencias, con nuestras inutilidades que no queremos reconocer, pasamos a fungir de directores, de presidentes, de fiscalizadores. Y bueno, eso es lo malo. Ahí está el mal que creo que tenemos que procurar todos por el bien tan deseado que es la educación superior. Pero ¿cómo vamos a llegar si nosotros mismos estamos haciendo parte de un embrollo, de un entuerto que no vamos a calificar? Así es que esa es una primera objeción que yo observo en esta conformación. Doctor Sergio Duarte, para los rectores de las universidades, sean estas públicas o privadas, ¿cuál es la importancia de este órgano que es el Consejo Nacional de Educación Superior? Bueno, en primer término, todos los rectores consideramos importante el establecimiento de un Consejo Nacional de Educación Superior. Creemos que hay un antes y un después de la instalación de este consejo. Pero, como bien sabemos, y lo dijo acá el doctor Altamirano, y creo que vos también lo habías mencionado, actualmente trabaja de manera incompleta. Y, por tanto, eso invita a que trabaje con cierto sesgo o con ciertas preferencias y con la actitud no inclusiva o desigual para muchas instituciones o universidades que estamos en el sistema. Tenemos, por ejemplo, por dar algo más específico, proyectos o carpetas o procesos que están atrasados de varios años. Te hablo del año 16, año 17, 18, 19. ¿Todas las universidades están en esa misma situación o solo algunas? Hay algunas que notoriamente han tenido un proceso más acelerado. Si uno analiza el catastro o las habilitaciones que son públicas, ahí uno puede ver que no todas tienen el mismo comportamiento.
Bueno, ahí trae consigo una serie de necesidades. Se necesita un CONES modernizado, informatizado, transparente, y bueno, que los procesos uno sepa en qué momento del tramo está su carpeta o el expediente que ingresa a esta institución. Entonces, como repito, es para nosotros una institución valiosa, pero necesita ser fortalecida, necesita cambios profundos para que funcione de manera más ágil. Ahora, es muy curioso entender, y yo decía esto en el programa del domingo pasado, que un consejo a su vez tenga otro consejo, pero así se diseñó la ley 4995. El Consejo Nacional de Educación Superior tiene un consejo ejecutivo. Veamos, pueden observar en su pantalla justamente el artículo 11 de la ley 4995 del Consejo Ejecutivo. El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un consejo ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior. Estará integrado por el presidente, vicepresidente y el secretario del Consejo Nacional de Educación Superior y durarán 3 años en sus funciones. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Bueno, esto no es una cuestión menor porque el pasado día domingo aquí en Visión País ya tuvimos una explicación breve pero clara de la doctora María del Pilar Avente, que tuvimos la ocasión hoy de tenerle aquí en el estudio para que pueda desarrollar mejor los argumentos que en esa ocasión había compartido con nuestra audiencia. Le recordamos, a partir de lo que me dijo a mí el vicepresidente con mandato fenecido, el doctor Clarito Rojas, cuyo mandato feneció el pasado 31 de octubre, y a partir del 1 de noviembre está con mandato fenecido, ¿cómo habría que entender hoy la actuación del Consejo Ejecutivo, ¿sí?, que es el que convoca las reuniones del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior, y el presidente y el secretario de este Consejo Ejecutivo son los que firman las resoluciones justamente de este órgano rector? ¿Cómo entender, doctora María del Pilar, hoy la responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo, presidente, vicepresidente y secretario, cuyo mandato feneció el pasado 31 de octubre? Sí, Francisco, como nosotros solemos denominar en el ámbito del derecho administrativo, estos funcionarios que fueron designados de forma regular, pero tienen el mandato vencido, automáticamente se consideran, según la doctrina, como funcionarios de hecho, la doctrina nacional e internacional. En nuestro sistema legal no está regulada la figura del funcionario de hecho, pero sí de esto ya se encargaba en su momento el doctor Villagra Mafiodo y hablaba de los efectos de la actuación de funcionarios de hecho, incluidas las personas que fueron debidamente designadas pero tienen el mandato vencido. Y él sostenía, así como hoy muchos autores sostienen, que lo que ocurre cuando ellos actúan o emiten actos administrativos es que esos actos adolecen de vicios en su elemento competencia. Todos los actos administrativos tienen condiciones de regularidad y validez. Uno de ellos es la competencia. Eso siempre se estudió doctrinariamente en nuestro país y hoy además tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo que entró en vigencia hace unos pocos días, o entró en vigor hace unos pocos días, en donde enumera cuáles son los elementos y condiciones de regularidad del acto administrativo, y uno de ellos es, además de la legalidad, la competencia. Y tiene una redacción bastante interesante, porque dice que el acto administrativo tiene que ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico a través de la autoridad competente, ¿verdad? Hay mucha literatura al respecto, por supuesto. Hay algunos que sostienen que en realidad no es un vicio en el elemento competencia, sino en el elemento subjetivo del acto administrativo, pero sí todos en general están de acuerdo que los actos dictados por funcionarios de hecho son actos irregulares, nulos o anulables según cómo se considere la gravedad del vicio, ¿verdad?
Y bueno, eso quiere decir que toda actuación que emita este consejo a partir del 1 de noviembre se encuentra, o sea, es irregular, se encuentra viciada. Ahora, frente a lo que plantea la doctora María del Pilar Avente, generalmente solemos escuchar la figura de la reconducción tácita. En una segunda intervención quisiera que la doctora María del Pilar nos explique desde la perspectiva del derecho administrativo si en este caso es aplicable o no. ¿Y cuál es la gravedad? ¿Cuál, reitero, es la gravedad de que el Consejo Ejecutivo, como el órgano precisamente, ¿no?, que emite las resoluciones de este Consejo Nacional de Educación Superior con mandato fenecido, cómo quedaría desde el punto de vista legal? Porque acá tenemos dos escenarios que es importante ponerlo en perspectiva antes de ir a la pausa. El primer escenario es que, bueno, decíamos hoy, de los 13 miembros de la configuración de este órgano rector, que está en la ley 4995, funciona con 12 miembros. Los 12 miembros tienen facultades legales porque fueron electos en el marco de la legitimidad y la legalidad. Pero el CONES como órgano, básicamente, para hacerlo en términos sencillos, se pronuncia o sus decisiones adopta justamente la figura jurídica de resolución. Y los que firman las resoluciones están con mandato fenecido. ¿Cómo entender esto? ¿Hay alguna salida a todo esto? También de eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. It's gonna be alright. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día. Como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14, de lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. En NPI tenés información extra a lo grande. La sesión de la FIFA, caso Agustín Ale, tal cual. ¿A cuánto alcanza en total? Casi $170.000 más 3.600. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Van a arrancar otro nuevo año con los jugadores de la casa. La idea es tratar de cubrir los 13 casos. Independiente a que contratemos, a lo mejor no nos queda dando para contratación de nuevos jugadores. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos que el Consejo Nacional de Educación Superior tiene otro consejo que es el Ejecutivo y compartimos con ustedes lo que la ley faculta a este Consejo Ejecutivo. En el artículo justamente 13 de la ley 4995 de Educación Superior, que ustedes pueden visualizar en su pantalla, sigue hablando el Consejo Ejecutivo, dice el artículo 13, todos los miembros, a excepción de los representantes estudiantiles, durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelectos o designados por una sola vez, en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. Esta disposición no regirá para los miembros natos. Los representantes estudiantiles no podrán ser reelectos. Esto en realidad se está refiriendo al Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior. Y el artículo 15 de la misma ley establece el Consejo Nacional de Educación Superior, una vez integrado y con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, elegirá entre sus integrantes en elecciones con voto secreto a su presidente, vicepresidente y secretario. El Consejo Nacional de Educación Superior se reunirá regularmente al menos una vez por mes y extraordinariamente todas las veces que sean necesarias. Para sesionar requerirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes. Bien, hay mucha tela que cortar, diría el dicho vulgo,
la ley en principio es muy clara. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos la interpretación que algunos miembros o la totalidad de los miembros, porque aquí en realidad hay una corresponsabilidad de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, porque todos tienen la misma facultad, la misma atribución legal y, si ustedes quieren, la misma responsabilidad, ¿no? Son interpares. El Consejo Ejecutivo, más bien, ¿verdad?, es a efectos de gestionar lo que es ese órgano. Sin embargo, la denuncia permanentemente que se escucha es que el Consejo Ejecutivo es el que adopta las decisiones y luego va y socializa en el Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Cómo entender esta actuación, doctor José Altamirano, de cómo viene el CONES funcionando en estos últimos tiempos? Porque la ley es muy clara en relación con la facultad legal que se le atribuye al Consejo Ejecutivo respecto del Pleno del CONES. Y la primera observación es que no actúan como pares. Parece ser que hay diferencias muy pronunciadas entre los miembros en el sentido de considerarse o no igual, y deben ser considerados y deben asumir la condición de que son iguales, de que son pares, y que como tales deben hacer valer sus votos. Vale tanto el mío como el tuyo. O se callan, porque alguien que asume como preeminente y que les impone. Esa es la real situación, y entonces a partir de ahí se actúa sobre hechos consumados. En realidad no actúa como un colegiado, sino que se les imponen. Y entonces analizamos las actas, por lo menos en el sistema informático, y todas las resoluciones son tomadas por unanimidad. Situación que yo no puedo creer. No puedo, no me entra en la cabeza la posibilidad de que en un colegiado no haya alguien que haya dicho, yo no estoy de acuerdo con esto, dejo mi observación, mi voto no es en este sentido. No puede ser. Y bueno, entonces aquí es que debe asumirse las funciones que se otorga con valentía y hacer valer el voto que cada uno posee en ese organismo. Dicho esto por el doctor José Altamirano, doctor Sergio Duarte, usted ahora que está como miembro titular del Consejo Nacional de Educación Superior, ¿qué esperan de esta? Porque se renovaron 5, ¿sí?, de los 13 miembros, de los 12 miembros en realidad, porque con 12 está funcionando. ¿Qué esperan ustedes como nuevos miembros? Bueno, recientemente asumimos como representantes el 28 de octubre, tanto las universidades estatales, las privadas, los institutos públicos y privados, y los estudiantes del sector público. Bueno, eso fue el 28, y como la mayoría de los que siguen todo este proceso saben que un día antes, el 27 de octubre, se presenta una medida cautelar iniciada por una estudiante justamente del área del derecho, del cuarto año de una universidad privada, la Universidad de San Lorenzo, diciendo que se sentía perjudicada o que el proceso eleccionario no fue claro. Esto hace que se frene todo el proceso que tenía que haberse desarrollado ese día 28, que era justamente la renovación de estos cargos para conformar nuevamente ese Consejo Ejecutivo. Entonces lo que nosotros esperamos es que esto se levante de la manera más rápidamente posible para poder continuar con el proceso que nos corresponde como Consejo Nacional de Educación Superior y justamente lo que se está comentando, volver a elegir a estos miembros del Consejo Ejecutivo y que todo lo que emane de ese Consejo Ejecutivo, donde está el presidente, vicepresidente, secretario del CONES, tenga legitimidad. Hay que aclarar lo siguiente en relación con lo que está señalando el doctor Sergio Duarte, que estuvimos tratando el domingo pasado aquí en Visión País. La medida cautelar de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que justamente otorgó la medida cautelar a una estudiante de una universidad privada cuando
el CONES lo que había convocado de los 5 cargos fue para rector representante de universidades públicas, rector representante de universidades privadas, director general de gestión pública, director general de gestión, Instituto Superior de Gestión Privada y estudiante de universidades públicas, miembro suplente. O sea, en ningún momento el CONES convocó para elecciones de estudiantes de universidades privadas. Nos decía el doctor Jorge Rolón Luna el pasado domingo en su análisis aquí en Visión País que era muy curioso, muy llamativo, como mínimo, utilizar esos calificativos, ¿verdad?, para referirse justamente a la medida cautelar que otorgó la segunda sala del TSJE a la alumna. Y aquí está la gravedad del caso, ¿no? Porque la medida cautelar básicamente afecta a 2 cuestiones. La primera, lo que hace a la proclamación del estudiante electo miembro suplente por las universidades públicas. Y lo más grave aún es que la medida cautelar también afecta la elección del Consejo Ejecutivo, cuando en realidad no hay ninguna vinculación, ninguna lógica, ninguna racionalidad. Por tanto, deja al CONES prácticamente descabezada, porque por lo que estábamos diciendo anteriormente, porque el Consejo Ejecutivo, según reglamento interno, es el que convoca a las sesiones y el presidente y, digamos, secretario de este Consejo Ejecutivo es el que firma justamente las resoluciones. Dicho esto, entonces volvemos sobre lo que habíamos dicho antes de ir a la pausa y la consulta para la doctora María del Pilar Advente. Muchos hablan de la figura de la reconducción tácita. En el caso de los miembros del Consejo Ejecutivo del CONES, ¿se aplica dicha figura, doctora? A mi criterio, no. He leído posturas defendiendo la figura de la reconducción tácita como una especie de principio general del derecho. Sin embargo, disiento respetuosamente con tal posición, pues en el derecho público, en el derecho administrativo, como sabe, ¿verdad?, cualquier estudiante de derecho, rige el principio de legalidad. Entonces, aplicar así sin más figuras del derecho civil, del Código Civil, es no recomendable. Sí se pueden usar, y previa adaptación, las figuras que sí se enmarquen dentro de los principios propios del derecho público. Y la figura de la reconducción tácita, no, ¿verdad? Tenemos el caso del Consejo y de otros órganos en donde expresamente la ley establece un plazo máximo de duración. La doctrina, pues, por un lado, principio de legalidad, es lo que dice la ley, no hay más nada que discutir. Por el otro lado, la doctrina entiende que esas personas, si siguen ejerciendo esos cargos, se convierten en funcionarios de hecho. Sí hay luego en otros supuestos, como el caso que se estaba comentando anteriormente, en donde la misma ley específica autoriza la figura de la reconducción tácita, pero ahí es porque la misma ley, conforme al principio de legalidad, dice, bueno, listo, en ciertos supuestos, en ciertas condiciones, sí, para este cargo, para este órgano en específico, se corresponde la aplicación de la figura de reconducción tácita, pero así como regla general, no, ¿verdad? No coincido con esa postura y no existe luego ninguna disposición del ámbito del derecho administrativo que establezca eso. O sea, en la ley 4995 dice que durarán 3 años en sus funciones, ¿verdad? Y hay una fecha, obviamente, de elección y finalización del cargo, según el vicepresidente, digamos, del Consejo Ejecutivo del CONES, en una, reitero, entrevista radial, decía que el 31 de octubre fenecía justamente el mandato, lo que significa que a partir del 1 de noviembre las decisiones que tomen, que adopte, digamos, este Consejo Ejecutivo, serían calificadas de... Irregulares cuanto menos, nulas según algunos autores. La ley de procedimiento administrativo tiene un criterio de según la gravedad, eso es una cuestión de postura, no está nada establecido, o sea, eso tengo que decir, no hay unanimidad si es una conducta que o es un vicio del acto que lo torna nulo o anulable, ¿verdad? Pero de que es irregular, es irregular.
Igual la anulabilidad del acto lo único que permite es que se subsane esa irregularidad, por ejemplo, cuando se designe el órgano correctamente convalidando, ¿verdad? Esa sería, son grados, ¿verdad?, que se estudian en el derecho administrativo y según nuestra ley actual, según qué tan grave sea el vicio. Ese es el criterio. Y ahí están luego las opiniones, porque algo es subjetivo. Para mí es algo grave. Para mí, al día siguiente, a partir del 1 de noviembre, esas personas, ya no su actuación no se le puede atribuir a ese órgano porque su nombramiento caducó. Hay que empezar a respetar el principio de legalidad en este país para empezar a hablar siquiera de la existencia de un Estado de Derecho, sobre todo en las instituciones públicas que se suponen que tienen que dar el ejemplo como las que regulan y establecen las políticas que hacen a la educación superior. Entonces, una vez que caduca el nombramiento, esas personas, si siguen fungiendo como tales, son funcionarios de hecho. Los actos que dictan esos funcionarios de hecho son irregulares. A mi criterio, esos actos son nulos porque es grave ese vicio. Ahora, en ese contexto, doctor José Altamirano, aquellos que sostienen y dicen, sí, pero no puede dejar de funcionar un órgano tan importante como el CONES y sobre todo atendiendo digamos que el Consejo Nacional de Educación Superior, toda su gestión se apoya en el Consejo Ejecutivo. Pero no es cierta esa posición, porque no muere el órgano. Acá es el mandato, vence, fenece el mandato, punto, nada más. Ellos continúan siendo integrantes del Consejo Nacional del CONES. Lo que ya no son más es ser miembros del Consejo Ejecutivo. Y si continúan operando como integrantes y fungiendo la función, es que eso invalida la actuación, porque tenemos que aferrarnos al principio de la legalidad. Tenemos que hacer, y no solamente eso, es que eso es lo correcto. Y si estamos haciendo nosotros mismos, que estamos haciendo los operadores de la academia, somos los mayores infractores, pero por Dios, ¿a dónde vamos? Ese es el ejemplo, ese es el mal ejemplo que están dando estas personas. Como si ya feneció tu mandato, ha dejado de ser presidente de tal organismo, ha dejado de ser secretario o lo que fuere, por vencimiento expreso del mandato y no se produce la tácita reconducción. El Consejo puede eventualmente reunirse y actuar normalmente, porque es el Consejo el que produce las resoluciones que cumplirá después el Consejo. ¿Me permitís interrumpirte ahí? Porque es muy importante lo que está señalando, doctor, a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de cuál es la solución. Porque se tiene que levantar la medida cautelar. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? En realidad, algunos dicen difícil hacer el cálculo de cuánto tiempo puede llevar aquello. Entonces, si el Consejo Nacional, el Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior, en uso de sus facultades legales, se reúne y toma decisiones, pero es el Consejo Ejecutivo el que tiene que, digamos, por utilizar algún término sencillo, digamos, darle la figura del acto administrativo, que es el de la resolución, y la resolución no puede ser firmada porque sus miembros, los que firman, están con mandato fenecido. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Esperar el levantamiento de la medida cautelar o hay alguna salida legal a esto? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día. Como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14, de lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre.
en NPI. Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Bolsonaro ya sabemos que tuvo un discurso, dijo, me apego a la Constitución y que va a cumplir su compromiso, pero su discurso no desalentó para nada. No hubo un llamado para levantar las movilizaciones. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Grave que Bolsonaro no salga a aceptar el resultado, cuando el Tribunal Superior Electoral de Brasil ya proclamó, ya dijo quién ganó, y es Lula. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta siempre. Crisis en la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior pone en riesgo sistema universitario, tema de análisis. Presentamos el problema en los bloques anteriores, fundamentamos por qué es un problema grave. Ahora lo que queremos es ensayar soluciones alternativas. La Ley 4995 de Educación Superior se promulga el 2 de agosto del año 2013. En diciembre de ese mismo año se constituye el Consejo Nacional de Educación Superior, los miembros. Y a partir de enero comienza a funcionar ese primer consejo. Hago esta introducción porque para poder entender la primera resolución que emite el Consejo Nacional de Educación Superior es el 31 de enero del 2014 y el acápite de la resolución dice que establece el reglamento interno del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, en el cual se establece la estructura orgánica de la institución. Y entre otras cosas, antes de plantear a mis invitados, justamente acá hay una cuestión que no es menor. Dice, hablando de las responsabilidades justamente de este consejo, sobre todo ejecutivo. No voy a entrar porque los artículos son bastante largos, tediosos, y muchas veces leer los artículos solo interesa a los abogados. Como opinión pública y para entender por qué está en riesgo el sistema universitario, es que hoy el CONES se encuentra con la siguiente situación que vuelvo a reiterar para entender el problema que hay. Los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, que son 12, tienen facultades legales. Lo que tienen problemas son los 3 miembros que conforman el Consejo Ejecutivo, que tienen la figura de la presidencia, vicepresidencia y secretaría, que están con mandato fenecido. ¿Dónde está el problema? Que según el reglamento interno, ¿sí?, del CONES, el que convoca es el secretario del Consejo Ejecutivo para las sesiones. Entonces, ¿quién convoca hoy? Un primer problema, ¿verdad? Otro problema es que, según el reglamento interno, quien firma las resoluciones es el presidente y el secretario. Entonces, hoy el Consejo Nacional de Educación Superior, como el pleno de los 12 integrantes, están en el marco de la legalidad. Sus decisiones, sus actuaciones son válidas jurídicamente. Pero está la limitación del tema de la resolución, porque esas decisiones tienen que adoptar la figura de una resolución. Lo hago más sencilla. El pleno del Consejo puede aprobar la carrera de una universidad. Así está el diseño legal. Ninguna universidad ni ningún instituto superior puede implementar una carrera sino con la aprobación, ¿sí?, por resolución del CONES. Entonces, el pleno aprueba la carrera, consta en acta, pero si no está la resolución, no puede implementar las universidades y los institutos superiores esa carrera. Entonces, ¿hay alguna salida a todo esto, doctora María del Pilar? Sí, hay que también, antes querría aclarar que todo lo que estuvimos considerando anteriormente con respecto a la irregularidad de las actuaciones dictadas por el Consejo tendrían que ver con respecto a los actos administrativos que pueda eventualmente dictar el Consejo. Eso, el Consejo Ejecutivo. Eso no tiene nada que ver con las competencias del Consejo, el Pleno del Consejo, con los 13 miembros que hoy están con un mandato vigente en orden. Por supuesto, esta es una situación que viene de afuera, ¿verdad? Hay una orden judicial, según lo que entiendo, que prohíbe, o según lo que estuvieron comentando, que paraliza la situación e impide, ¿verdad?, al Consejo renovar a estas autoridades del Consejo Ejecutivo. Luego,
esas reglamentaciones que están dictadas o que están aprobadas por reglamento interno del mismo Consejo son los que establecen cuál es el procedimiento para sesionar y aprobar las resoluciones. Al respecto, quiero también mencionar que otro de los elementos que está expresamente previsto en nuestra nueva ley de los actos administrativos también es la forma, que es súper importante y que debe cumplirse. Eso está en la ley. Pero lo cierto y lo concreto es que hay que buscar una situación, ¿verdad? O una solución a esta situación, porque no se puede paralizar la institución. Hay que ser creativos dentro del marco de la legalidad. Y o sea, es a mi criterio, así a primera, ¿verdad?, preliminarmente hablando, ver la posibilidad de establecer dentro de ese reglamento una excepción para situaciones y casos especiales, por ejemplo, porque ese mismo reglamento es aprobado por el Consejo. Hay un principio también en derecho administrativo que se llama la inderogabilidad singular, la prohibición o de la derogabilidad singular de los reglamentos, es decir, que el propio órgano no puede incumplir a través de un acto individual con sus mismas disposiciones. O sea, no puede agarrar y dictar un reglamento y decir, bueno, por ahora por esta situación en específico, vamos a incumplir con tales disposiciones del reglamento interno. Ahora, lo que sí pueden hacer es derogar o modificar y adaptar para hoy en adelante, y no solo para esta situación, esa prohibición o esa limitación para cualquier situación externa que se presenta, así como la de hoy, ¿verdad? Porque es posible que esto suceda cada 3 años cuanto menos, ¿verdad? Que haya algún representante o algún interesado, una persona que se considere con derecho para suspender judicialmente la designación. Entonces, sí creo a prima facie que sería viable y sobre todo con la finalidad de hacer que siga funcionando este órgano tan importante, a las adaptaciones para de ahora en adelante, para el futuro, para situaciones como estas, en el reglamento interno, porque le compete al mismo Consejo. ¿Y con ello se solucionaría entonces de quién firmarían las resoluciones? Sí, establecer una disposición, como estábamos diciendo, por ejemplo, para casos excepcionales, ¿verdad? En donde sea materialmente imposible cumplir con eso, bueno, listo. Firmamos entre los 13 las resoluciones, o en los 12 las resoluciones, y ya está, porque finalmente la voluntad, eso sería para subsanar el requisito forma, ¿verdad? Claro. Lo que importa acá es que los miembros del Consejo puedan tomar las decisiones y recordar que a ellos le compete tomar esas decisiones, no al Consejo Ejecutivo. Claro. Porque, por ejemplo, como clausurar las universidades, ordenar la intervención de programas o universidades como establezca la ley, eso son facultades que tiene el Consejo, el Pleno. Ya. Según la ley, y eso no puede ser modificado tampoco por reglamento. Claro, claro. O sea, y muy interesante lo que está señalando la doctora María del Pilar Avente, sobre todo atendiendo, y volvemos a recordar aquí el artículo 11 de la Ley 4995 de Educación Superior. El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un Consejo Ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel. Claro. Emanada de aquel, dice, muy clara la redacción de la ley, doctor José Altamirano, en relación con este tema. O sea, quien resuelve es el Pleno del Consejo. Y no sé cuál es su parecer respecto de la, digamos, de la propuesta de la doctora María del Pilar, de la modificación que tiene facultades legales los miembros del Pleno del Consejo en modificar el reglamento interno para poder subsanar hoy el inconveniente que se tiene. Lo sensato y esperable es que el Tribunal Electoral inmediatamente revoque esta resolución absurda, en que ni siquiera la titular que se presentan no tiene siquiera legitimidad. Increíble es esto porque realmente también es una suerte de escándalo jurídico. O sea, yo llamo al Tribunal Electoral para que inmediatamente resuelva este caso. Eso hubiera sido la salida inmediata, pero la sugerencia de la colega me parece acertada en el sentido de que se tiene que buscar salidas. Se tiene que buscar maneras de solucionar eventualidades hoy, más que nada porque gira en torno a un capricho y a determinadas personas que por obsesiones con los cargos u otras apetencias incontroladas y no sabidas, genera todo un embrollo institucional con grave deterioro para la administración de todo lo que significa la educación superior. De modo que es esperable y que cada uno de los integrantes del Consejo Nacional de Educación asuman sus responsabilidades
y busquen la mejor salida para un impasse como este. Como miembro electo titular, doctor Sergio Duarte, creo que podrías llevar esta propuesta en el marco precisamente de lo que establecen las disposiciones legales, ¿no? Sin duda, lo que acá estamos conversando es insumo para tratar justamente en las siguientes reuniones como propuestas concretas de nuestro sector de las universidades privadas, sin duda alguna. Hay una posición, el CONES convocó a una reunión el pasado día, doctor Sergio Duarte. Fue el jueves pasado. El jueves pasado. Sí. Convocó a una reunión. ¿Quién convocó? Porque según el reglamento interno tiene que convocar al secretario, pero el secretario está con mandato fenecido. Realmente viene del correo de secretaría. O sea, no sabría decirte, acá lo puedo ver en el celular, pero fue una convocatoria que incluso no cumplía las condiciones, digamos, porque siempre se tiene que convocar con X días de anticipación, con una agenda previa, y la convocatoria cayó el martes en nuestros correos y la agenda cayó el día miércoles. Imagínate, totalmente a última hora. Ya. ¿Y se trató algunos temas? Lamentablemente yo tenía una serie de actividades, no pude estar, estuvo mi suplente, la doctora Nancy Natalia Duarte. Sí. Sí, se tocaron varios temas. ¿Y se tomaron decisiones? Como pareciera que es de costumbre, así como estábamos conversando en las pausas, ni siquiera se lleva a votación, es como una especie de suerte de reunión informativa. ¿Por parte del Consejo Ejecutivo? Por parte de entiendo, el presidente o el secretario. Claro, que son parte del Consejo Ejecutivo. Claro, de que justamente estamos hablando que ha tenido ya ha fenecido su mandato. Y bueno, ahí se tocaron varios temas, por ejemplo, el reglamento de los institutos, se han habilitado una serie de carreras, de programas de posgrado. Aprobación de carreras. Aprobación de carreras, catastramiento de carreras de las universidades, de homologación de títulos, o sea, una serie de temas que son rutinarios dentro del CONES. Que sin lugar a dudas, los miembros del pleno del CONES tienen facultades legales para tomar esas decisiones. Ahora bien, ¿y la resolución? ¿Qué les dijo? No, y otro punto, también se presentó el informe de gestión del presidente. Eso es lo que llamó la atención del colegiado de los rectores de las privadas, que con mandato fenecido el presidente presenta su informe. Entonces era una cosa un tanto curiosa. Bueno, ahora se tendrá que ver cómo hacemos para que eso que se trató en esa reunión se traduzca en resolución. Eso no está claro y creo que nos dio luces aquí la abogada Vente para ver cómo procedemos. Si bien como bien se dijo, lo que se trata en ese pleno es válido y es legítimo. Por supuesto. Lo que se traduce en resolución es lo que tenemos que ver cómo se hace. Claro, pero también queda claro el artículo de la Ley 4995 que las resoluciones emanan del pleno del Consejo. Entonces aquí creo que la propuesta es bastante racional desde el punto de vista jurídico. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor José Altamirano, por colaborar con nosotros. En lo que sea y lo poco que podemos aportar, estamos siempre dispuestos. Ya, muy amable. Muchas gracias, doctor Mariel Pilar Adente. Un placer, Francisco, y a los demás panelistas. Muchísimas gracias, doctor Sergio Duarte, también por colaborar. Gracias, Francisco, a las órdenes. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Videos que fueron filtrados a la prensa muestran a Carmen Villalba, reclusa de Buen Pastor, una de las fundadoras del FP,
arengando al resto de la población penitenciaria. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. Aquí haciendo un recorrido por toda esta comunidad, compañeros, teniendo en cuenta el dato que supuestamente los restos de Oscar Denis podrían estar enterrados en esta zona del país. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. NPI ahora. Zarpa del puerto de Concepción rumbo a Bahía Negra. El barco se convierte en un supermercado andante porque lleva absolutamente todo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Y atención que en el Hospital de Clínicas hay servicios especiales de atención gratuita de prevención de cáncer de piel. Vacas muertas aparecieron sin lengua. Conmoción en la zona de Solano Escobar, departamento de Paraguarí. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Crisis legal en la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior pone en peligro sistema universitario. Según estimaciones, porque no tenemos datos precisos, el sistema universitario en Paraguay está configurado por 280.000 alumnos matriculados. Sí, escucharon bien, 280.000. Y eso está en riesgo cuando la gestión del órgano rector de la educación superior, que en este caso es el Consejo Nacional de Educación Superior, no se ajusta en cuanto a sus decisiones a las disposiciones legales. Creo que fueron muy claros nuestros invitados, el doctor José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia, vicerrector de la Universidad María Serrana, precisamente hablaba de la arbitrariedad con la que adopta sus decisiones este órgano rector de la educación superior y recordaba a los miembros del CONES que son pares y que las resoluciones justamente emanan de este pleno del Consejo, que el Consejo Ejecutivo propiamente no tiene atribuciones legales conforme al diseño de la Ley 4995 para que ella se atribuya emitir las resoluciones. Por tanto, que los miembros del Consejo Ejecutivo del CONES, entiéndase los que firman la resolución, el presidente y secretario, está contemplado en el reglamento interno del CONES. Y el reglamento interno está elaborado y aprobado por el Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior. Y en ese contexto decía la doctora María del Pilar Avente, puede el Pleno, en uso de sus facultades legales, establecido en la Ley 4995, modificar el reglamento interno y exceptuar ante situaciones de este tipo, que es externo al propio CONES, en el sentido de que hay una medida cautelar que prohíbe la elección del Consejo Ejecutivo y genera esta dificultad, que justamente en la próxima reunión los miembros del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy son 12, en uso de sus facultades legales, modifiquen el artículo interno y decidan ahí quiénes son los que van a firmar la resolución. Es la solución momentánea hasta tanto se pueda levantar justamente la medida cautelar. Esta es la solución, no es complicado. Esperamos colaborar aquí desde Visión País a un problema que pone en riesgo el sistema universitario. Y decía el rector representante de las universidades privadas, el doctor Sergio Duarte, que él como integrante de ese cuerpo colegiado que iban a transparentar la gestión justamente de este órgano tan importante de la educación superior universitaria. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP.
Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.